Bueno, el verano pasado les contamos sobre este plan de los oficiales de vida silvestre para lanzar veneno en las Islas Farallon para eliminar ratones invasores. Soltaron 65 toneladas de veneno sobre una isla azotada por tormentas para acabar con criaturas más pequeñas que un pulgar. La propuesta es que un helicóptero deje caer casi 3.000 libras de cebos con veneno para roedores en las islas del sur de Farallón. Si siquiera una sobrevivía, toda la misión fracasaría. Lo que ocurrió después reveló cuán frágil puede ser la vida y cuán ferozmente lucha por sobrevivir. Una isla al borde del colapso. Lejos de la costa sur de Nueva Zelanda se encuentran las Islas Antípodas, un lugar tan remoto, tan golpeado por tormentas subantárticas, que pocos seres humanos han puesto pie allí, pero durante millones de años fue un santuario. Acantilados escarpados protegían los nidos de aves marinas. Hierbas altas se mecían sobre madrigueras de insectos ancestrales que no existen en ningún otro lugar del planeta. La vida aquí evolucionó en aislamiento, sin interrupciones de depredadores. Eso cambió cuando llegaron los ratones. Nadie sabe con certeza cuándo ocurrió. Tal vez un naufragio, o cazadores de focas descargando cargamento en tierra en el siglo XIX. Sea como sea, una vez que los ratones tocaron tierra, prosperaron. Sin depredadores naturales, sin competencia y con un banquete interminable de huevos, crías y pequeños invertebrados, se multiplicaron por cientos de miles. A principios de los años 2000, los investigadores estimaban una población de 200.000 ratones, en una isla de apenas 5.000 acres. Eso equivale a 40 ratones por acre, pero no eran solo los números lo que alarmaba a los científicos. Era la transformación. Las antípodas, antes llenas de los gritos de aves marinas y el susurro de insectos raros, habían quedado inquietantemente en silencio. Los nidos eran saqueados en la noche. Especies enteras de escarabajos y moscas desaparecieron, y el icónico perico, antiguamente símbolo de la isla, estaba desapareciendo. Si la tendencia continuaba, las antípodas se convertirían en una zona muerta. No por fuego ni por inundación, sino por una invasión silenciosa, un mordisco a la vez. El reloj corría, y la siguiente temporada de cría podría ser la última para muchas especies. El enemigo que nadie esperaba. A simple vista parecían ratones comunes, pequeños, grises, ordinarios, pero en las antípodas se habían convertido en otra cosa por completo. Cazaban en grupo. Bajo el amparo de la oscuridad, escalaban acantilados para alcanzar nidos de aves marinas, a veces atacando aves 300 veces más grandes que ellos. Mordían a las crías mientras aún estaban vivas. Y a diferencia de los roedores típicos que se alimentan de semillas y restos, estos ratones devoraban todo lo que podían dominar. Moscas, escarabajos, incluso las plumas de aves que estaban anidando. Los científicos ya habían visto esto antes, pero no a esta escala. En la isla Gug, en el Atlántico Sur, se habían registrado comportamientos similares en cámara. Docenas de ratones atacando aves marinas indefensas, royéndolas hasta la muerte en asaltos coordinados. Ahora las antípodas mostraban las mismas señales y el mismo camino letal. Las especies nativas aquí no tenían defensa alguna. El perico antípoda, uno de los pocos loros conocidos por buscar alimento en el suelo, había perdido generaciones enteras de crías. El bisbita isleño y el chochín de las antípodas, ambos incapaces de volar o casi, se habían convertido en presas fáciles. Insectos que no habían cambiado en millones de años simplemente desaparecieron de la red alimenticia. Esto no era simple depredación, era una guerra ecológica. Lo que más impactó a los investigadores no fue solo el comportamiento, sino los propios ratones. Aislados de sus parientes continentales durante generaciones, se habían vuelto más audaces, más agresivos y peligrosamente eficientes. Si no se hacía algo, las antípodas no perderían solo unas cuantas especies, colapsarían por completo, desde el suelo hacia arriba. La apuesta del $1.000.000. Para 2014, el peligro era innegable. Si no se detenía a los ratones, las antípodas se convertirían en otra entrada más en el libro de las extinciones. El Departamento de Conservación de Nueva Zelanda tenía dos opciones: atacar o ver morir la isla. Así que lanzaron una misión sin precedentes, llamada el ratón del $1.000.000,
Costaría más de $680.000, usaría 65 toneladas de veneno y exigiría perfección total. El riesgo era brutal. Si siquiera una ratona preñada sobrevivía, la población podría regresar en cuestión de meses. El terreno fue el primer obstáculo. Las antípodas se encuentran a 760 kilómetros al sureste de Nueva Zelanda, rodeadas de acantilados y azotadas por vientos que superan los 100 kilómetros por hora. Sin puertos, sin playas, sin refugio. Solo helicópteros podían llegar y solo helicópteros podían salir. La preparación duró 2 años. Equipos entraban en raras ventanas de buen clima para construir refugios, despejar zonas de aterrizaje y almacenar combustible. Cada bolsa de cebo, cada gota de combustible tuvo que ser transportada por aire, pieza por pieza. El arma eran pellets con Brodifacoum, diseñados para matar ratones sin afectar a las aves nativas. Pero la precisión era clave. Cada centímetro de los 5.000 acres de la isla debía ser cubierto, sin huecos, sin errores. Los pilotos volarían patrones de cuadrícula peligrosos a través de un clima caótico. Los equipos en tierra monitorearían, buscarían y soportarían meses de aislamiento congelante. Esto no era un simple control de plagas, era un ataque quirúrgico contra un colapso ecológico, y el tiempo ya se acababa. Asedio entre tormentas. En junio de 2016, el invierno cayó sobre las antípodas, trayendo el momento perfecto para atacar. El frío significaba menos aves anidando en riesgo y ratones desesperados, dispuestos a comer cualquier cosa, incluso cebo. Los primeros helicópteros despegaron en vientos helados, con sus compartimientos llenos de pellets teñidos de verde. Cada piloto volaba rutas estrictas, guiadas por GPS, con altitud fija y velocidad exacta. Demasiado alto, el cebo se dispersaba inútilmente. Demasiado bajo, los acantilados representaban un desastre. Luego llegaron las tormentas. Tormentas antárticas se abalanzaron sin previo aviso. Niebla, aguanieve y vientos lo suficientemente fuertes como para voltear aeronaves en pleno vuelo. Pasaban días sin vuelos. El calendario se desmoronaba y con cada retraso crecía la ansiedad. Cuanto más esperaban, más probable era que los ratones se adaptaran, evitaran el cebo o se ocultaran. En tierra, 13 miembros del equipo soportaban cabañas austeras, raciones limitadas y turnos de 12 horas en temperaturas bajo cero. Verificaban cobertura, registraban señales de alimentación y exploraban cada metro del terreno, aislados y sin posibilidad de rescate por semanas. A pesar del clima, los ratones comieron. Empezaron a aparecer cadáveres, pero el equipo sabía que no era suficiente. Se programó una segunda descarga para el 29 de junio, nuevamente desafiando tormentas y, en ocasiones, volando a ciegas entre la niebla, guiados solo por instrumentos. Para el 13 de julio, cayó el último pellet. 65 toneladas de veneno ahora cubrían la isla. Los helicópteros se detuvieron, el cielo quedó en silencio. Y con ese silencio llegó la parte más angustiante de la misión, esperar para ver si había funcionado o si la naturaleza había sufrido otro fracaso costoso. El juego de la espera. Cuando el último helicóptero desapareció del cielo, un silencio inquietante se apoderó de las antípodas. El veneno no actuaría de inmediato. El Brodifacoum puede tardar hasta 2 semanas en matar. Eso significaba 2 semanas de observación silenciosa, escaneando cada parche de hierba, cada grieta, cada sombra, buscando un movimiento que quizás nunca llegaría. El equipo en tierra se desplegó por toda la isla. Día tras día, encontraron miles de cadáveres de ratones. Algunos estaban escondidos bajo rocas, otros yacían enrollados en la hierba, pero lo que más perseguía al equipo no era lo que encontraron, sino lo que podrían haber pasado por alto. Las antípodas tienen un terreno accidentado y complejo, valles profundos, acantilados que se desmoronan, vegetación densa. Ofrecía miles de lugares donde un solo ratón podía esconderse, sobrevivir y repoblar. Para detectar cualquier señal persistente, el equipo instaló estaciones de monitoreo con cebo fresco. Colocaron tarjetas de rastreo recubiertas de tinta para revelar huellas diminutas. Buscaron excrementos, marcas de mordidas, lo que fuera. Durante 75 días buscaron y no encontraron nada con vida. Pero la ausencia de evidencia no es lo mismo que una prueba. La isla estaba libre de ratones. Por ahora.
El verdadero veredicto llegaría después, cuando la naturaleza tuviera tiempo para hablar o gritar. Al empacar y subir a los helicópteros, nadie se atrevió a decir la palabra éxito. El momento de la verdad. Durante 18 meses, las antípodas quedaron solas, sin científicos, sin cámaras, solo silencio. No era abandono, era estrategia. Si siquiera un ratón había sobrevivido, el tiempo lo revelaría. La población crecería, las huellas volverían y el silencio se rompería. A principios de 2018 era hora de averiguarlo. Un equipo liderado por el conservacionista Finlay Cox regresó a la isla en marzo de 2018, llevando consigo los instrumentos más sensibles de todos: 3 perros detectores de roedores entrenados especialmente. No eran rastreadores comunes. Sus narices habían sido calibradas durante años para detectar el rastro más leve de actividad de ratones: excrementos, madrigueras, material de anidación o incluso feromonas persistentes. El equipo pasó casi un mes recorriendo la isla, desde acantilados azotados por el viento hasta entradas costeras húmedas, desde barrancos empinados hasta praderas cubiertas de musgo. Ningún rincón quedó sin revisar. Los perros investigaron miles de posibles escondites. Sus entrenadores observaban con atención, esperando la señal inconfundible: una pausa repentina, un movimiento de la nariz, una mirada fija hacia la maleza. Pero la señal nunca llegó. No había huellas, ni excrementos, ni rastros de olor. Las estaciones de cebo permanecieron intactas y las tarjetas de rastreo completamente limpias. Tras 100 años de infestación, la isla finalmente se había quedado en silencio, no solo para los oídos humanos, sino también para los ratones. El 20 de marzo de 2018, la ministra de Conservación de Nueva Zelanda lo hizo oficial. Las Islas Antípodas fueron declaradas libres de ratones. Fue uno de los esfuerzos de erradicación más ambiciosos en la historia de la conservación, y contra todo pronóstico, funcionó. Pero el silencio solo puede ocultar la verdad durante un tiempo. Si los ratones habían sobrevivido, su regreso pronto resonaría por toda la isla, y la próxima visita lo revelaría. El regreso de la naturaleza. La ausencia de ratones no solo detuvo la hemorragia, desató una resurrección. A los pocos meses de la erradicación, la isla comenzó a despertar. Insectos que habían estado al borde de la extinción empezaron a reaparecer. Escarabajos diminutos salían de debajo de las rocas. Moscas regresaban a las laderas cubiertas de musgo y los hueta nativos, grillos gigantes sin alas, volvían a saltar por el suelo del bosque. Muchas de estas especies no se habían visto en cantidades significativas durante décadas. La transformación se propagó hacia arriba en la cadena alimenticia. Sin depredación constante ni competencia, el perico antípoda se disparó en número. Su población aumentó un 400% en solo 4 años. Antes confinado a altos acantilados libres de ratones, volvió a anidar en zonas bajas por primera vez en más de un siglo. El bisbita de la isla, uno de los pájaros cantores más australes del mundo, comenzó a poner nidadas más grandes, con tasas de supervivencia que los investigadores no habían visto en generaciones. Las plantas también respondieron. La vegetación, antes atrofiada por el ramoneo constante de ratones, empezó a crecer más alta. Especies raras de hierbas y pastos, antes limitadas a caras de roca escarpadas, ahora se extendían por valles y laderas. Sin ratones que devoraran los brotes, el paisaje se volvió más verde, denso y vibrante con cada estación. El cambio más sorprendente se dio en el suelo. Sin madrigueras constantes, la erosión disminuyó, los nutrientes se estabilizaron. El ecosistema, largo tiempo desbalanceado, comenzó a recomponerse. Las plantas alimentaban insectos, los insectos a las aves dispersaban semillas y el ciclo se reiniciaba. Para 2020, las antípodas ya no estaban recuperándose, estaban prosperando, pero incluso mientras la vida regresaba en una explosión de color y sonido, la isla guardaba una historia más oscura, una que solo la ciencia podía revelar. La verdad oculta revelada. El éxito trajo celebración, pero también investigación. Con la isla finalmente libre, los científicos por fin podían preguntar: ¿qué fue lo que realmente ocurrió aquí? Las respuestas fueron peores de lo que cualquiera imaginaba. La secuenciación de ADN en el suelo reveló que los ratones no solo causaron daños visibles,
habían llevado a especies a la extinción, algunas tan completamente borradas que solo quedaban rastros de su ADN en la Tierra. Lo que antes se pensaba que eran 3 pérdidas de insectos, resultaron ser docenas, criaturas que habían evolucionado en aislamiento durante millones de años, eliminadas en solo unas décadas por invasores no más grandes que un puño. Y no fue solo la biodiversidad. Generaciones de madrigueras habían deformado laderas, debilitado plantas e incluso alterado el flujo del agua. Zonas que se creían estériles resultaron ser paisajes degradados. Los ciclos de fuego también habían sido alterados. Al comerse las semillas y los brotes, los ratones impedían el rebrote, dejando vegetación muerta que se acumulaba, una mecha invisible esperando una chispa. El hallazgo más escalofriante vino de su ADN. A lo largo de generaciones de aislamiento, los ratones se habían adaptado, desarrollando dientes más grandes y mandíbulas más fuertes que amplificaban su impacto. Ya no eran ratones comunes. Se habían convertido en una fuerza ecológica. Modelos computacionales confirmaron el temor. Si la erradicación hubiese esperado una década más, el daño habría sido irreversible. La isla no estaba simplemente en declive, estaba a segundos del colapso. Las descargas de veneno no solo la salvaron, llegaron en el último momento posible. Estuvieron a punto de perderlo todo por algo que no era más grande que un pulgar, pero al actuar a tiempo, presenciaron un milagro, una isla renacida. Hoy, las antípodas son la prueba viviente de que, cuando eliminamos la destrucción, la naturaleza no solo sana, vuelve con fuerza.